En eso creemos, y fue por eso que nació nuestra nueva marca, inspirada en una trayectoria que supera los 120 años. Educación Adventista, una nueva marca con los valores que permanecen. Señoritas y jóvenes del primero de secundaria D, les doy un saludo y miren, quiero compartir con ustedes el siguiente versículo que nos dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. En momentos de angustia, de preocupación, cuando ves a tu mamá, a tu papá mal, angustiado ante la situación, ¿dónde debes acudir? En oración. Dios responde, aunque tal vez decimos que tarda, pero responde. Esta es una promesa que está en el versículo que nos dice, miren, esperó, pero Dios respondió. Hay que tener paciencia. Señoritas y jóvenes, te saludo a la distancia y te deseo de todo corazón que tú te encuentres muy bien y pues nos toca seguir adelante. Ahora sí, vamos a entrar a un tema referente también, como habíamos visto la anterior, sobre la clasificación de oraciones, pero especialmente sobre un análisis de oración. Para esto, nosotros vamos a profundizar especialmente con lo que es la oración bimembre. ¿Qué será bimembre? Tal vez alguno ya sabe, pero y especificando el sujeto, ¿no? Antes de eso, quiero que diferenciemos lo que es bimembre de unimembre. Empecemos por unimembre, ¿no? Las oraciones unimembres tienen una característica singular, que son expresiones independientes, pero no tienen sujeto ni predicado. Raro. ¿Pueden estas oraciones estar compuestas de una sola palabra cuando decimos silencio, hurra, bravo, ayuda? De una sola palabra. También puede estar compuesta de dos palabras cuando decimos el peluche azul. No tiene verbo. O tal vez con oraciones con verbos meteorológicos. ¿Qué quiere decir? Estos verbos son acciones que realiza la naturaleza. Nosotros no podemos nevar, no podemos llover, pero sí la naturaleza en sus cambios realiza estas acciones. A eso se les llama verbo meteorológico. Ahora tenemos también el verbo haber, cuando decimos hubo varias personas, ¿no? Entonces había clases ayer. Entonces, esta clase de oraciones, recuerden, con el verbo haber y con verbos que expresan fenómenos meteorológicos, son oraciones unimembres, ya que quede claro. Ahora, cuando pasamos un poquito a lo que es la oración bimembre, vamos a destacar de estas que a diferencia de las unimembres, las bimembres tienen sujeto y predicado. Muy diferente a las unimembres, tienen sujeto y predicado, aunque tal vez tenga sujeto tácito. ¿Y qué es el sujeto tácito? A continuación vamos a ver, pero tienen sujeto y predicado, ¿sí? Por ejemplo, una oración que hacemos es Camila hace su tarea. ¿Quién hace su tarea? Camila. Es una idea completa. Camila es el sujeto, hace su tarea es el predicado. Entonces, comprende. Ahora, nosotros vamos a entrar de las oraciones bimembres, sabiendo que las bimembres tienen sujeto y predicado. Entonces, tienen dos elementos. Nosotros ahora vamos a enfatizarnos al sujeto. El sujeto puede encontrarse dentro de una oración, puede estar al inicio, ¿ya? Después el predicado. También el sujeto puede estar al final, puede empezar la oración por el predicado y al finalizar está el sujeto. Miren estos casos. No solo eso, el sujeto también puede estar al medio de oración, predicado, sujeto y predicado. Miren las características. Esto quiero decir que el sujeto depende de la idea. Ahí vamos a hacer análisis para saber dónde se encuentra el sujeto. No siempre está al principio. Hay que hacer un análisis, ¿ya? Entonces ahora continuamos. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es la palabra, ¿ya? Sintagma también llamada nominal, cuyo núcleo, o sea, el sujeto tiene un núcleo. ¿Qué es el núcleo? Una palabra. Concuerda con el verbo, número en persona. O sea, el núcleo es la palabra más importante del sujeto, de quien se habla, la base. Además, decimos que el sujeto es de quien se habla en la oración, ¿ya? Entonces, en una oración siempre hablamos de alguien. Podemos hablar de ti, podemos hablar de mí, puedo hablar de tu mamá, podemos hablar de tu familia, de tus amigos. Ahora hablamos de cosas, de tu casa, de tu tarea, podemos hablar de la vida, podemos hablar de diversas cosas. Entonces, ahí se centra en el sujeto. Por ejemplo, vamos a ver en la siguiente oración que nos dice, Carlos, ¿qué está haciendo Carlos? Lee diariamente el periódico. ¿De quién estamos hablando? De Carlos. ¿Qué realiza Carlos? Lee, que está aquí con rosado, lee. ¿Qué lee? El periódico.
¿Cuándo? Diariamente. Entonces vean que esto es una idea y nosotros tenemos que hacer una separación ubicando el sujeto del predicado. Siempre vamos a usar esta clase de líneas. Tenemos que separar. El sujeto es muy aparte del predicado. Cuando separamos, ahora solamente analizamos el sujeto. Por consiguiente, el sujeto tiene una estructura. Les decía, tiene un núcleo. Este núcleo puede estar compuesto por un sustantivo. Recuerden los sustantivos. ¿Qué son? Son nombres. Nombres de personas, cosas, animales, cosas, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, vamos a mencionar nombres de Carla, Bolivia, lápiz, algunos ejemplos, y una oración con uno de estos sustantivos. Carla hizo la tarea. ¿De quién estoy hablando? De Carla. Y Carla llega a ser el núcleo. La palabrita más importante porque en ella se centra, ¿no? ¿De quién hablamos? Pronombres. Los pronombres son aquellos que nos sustituyen al nombre, ¿no? Y tenemos algunos pronombres, conocen yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, vosotros, hay algunos más, pero esos son los pronombres, a veces hacemos oraciones con ellos, ¿no? Yo hice mi tarea, tú tienes que hacer tu tarea, entonces están dentro de una oración y esas son núcleos, ustedes hicieron la tarea. ¿Cuál es el núcleo? Ustedes. También el sujeto tiene modificadores, 3 modificadores, el primero es el directo. Ya el modificador directo está directamente, vamos a desglosar más adelante, ¿no? Al lado del núcleo. Funcionan los artículos y los adjetivos funcionan como modificador directo. Dentro del indirecto, ¿qué palabras funcionan? Ya no son palabras, son frases. Inician con un nexo. Y también la posición. La posición son sustantivos o frase nominal. Enseguida vamos a desglosar estos elementos. Quiero mencionar que dentro de las oraciones hay sujeto expreso. El sujeto es el que se menciona, siempre está escrito. Cuando yo digo, en este ejemplo, después de la cena me llamó, ¿quién me llamó? Mi madre, ¿no? A su habitación. ¿De quién estamos hablando? De mi madre. Entonces hacemos un análisis. Miren que en esta oración el sujeto está al medio. Separamos y está al lado de los predicados, ¿no? Lo que está en rosado es el verbo. Y el núcleo sería acá mi madre. Porque se expresa, porque está escrito. Ahora quería que hablemos del sujeto tácito. El sujeto tácito ya es el que no se menciona en la oración, no está escrito en la oración. Sin embargo, está implícito. ¿Qué quiere decir? Se sobreentiende. Por ejemplo, dormiremos a la hora de siempre. Mi verbo es dormiremos. ¿Quiénes dormiremos? Yo, no, nosotros, pero no está escrito. Como no está, hacemos una línea, separamos, ponemos st de sujeto tácito, es un símbolo, y lo demás, ahí está el nosotros, se sobreentiende y lo demás es predicado. A eso se llama sujeto tácito, cuando no se escribe al sujeto, pero se sobreentiende, ¿no? Se sobreentiende que hay, solo que no está escrito. De ahí que pasamos a los modificadores del sujeto. ¿Qué son? Estos modificadores son palabras que nos van a ayudar a ampliar el significado y el contenido del sujeto, específicamente del núcleo. Queremos decir algo más, entonces se amplía. De ahí que se dividen en 3. Les dije, el modificador directo, el modificador indirecto y finalmente el ahorita nos tiene que aparecer lo que es, estos son los ejemplos, la aposición. Miren, ¿no? Entonces, 3. Empecemos a desglosar lo que es el modificador directo. ¿Qué es el modificador directo? Esta palabrita es una palabrita que acompaña al núcleo y al núcleo del sujeto. Todo en el sujeto, nada que ver con el predicado, sujeto. Acompaña al núcleo sin enlace, está al ladito del núcleo, que quede claro. ¿Qué palabras funcionan como modificador directo? Los artículos, mencionamos algunos ejemplos, el, la, los, las, yo digo la niña, los libros, las muchachas, ya estoy armando un modificador directo y núcleo. Una mesa, unas niñas, pongo sus puntos suspensivos porque hay algunos ejemplos más. Los adjetivos. Los adjetivos son palabras que califican y determinan. Por ejemplo, en los calificativos yo puedo calificar a una persona. Mi amiga es alegre, ¿no? Mi amiga alegre. Ya ahí está, alto, cuadrado, bonito, feo, estoy calificando. Por otra parte, determinan, porque cuando yo digo mi cuaderno, digo, no, ese cuaderno, tu cuaderno, nuestro curso, entonces ahí usamos estas clases de adjetivos. Rara vez, digamos, se usa con mucha frecuencia, depende de las oraciones, ¿no? Depende, pero no vamos a profundizar tanto. De ahí que vamos a ver algunos ejemplos. En esta oración, mira. Tenemos que entender bien. Primero, tenemos la oración. Ahora, ¿qué tengo que hacer?
Tengo que ubicar el verbo. Nuestro verbo es ganó, por eso está con rosado. Y cuando yo ubico al verbo, yo le voy a preguntar, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Ah, el hábil estudiante. Entonces de ahí elaboro la raya separando lo que es esto del predicado. Este es el sujeto y ese es el predicado, es lo segundo que tenemos que hacer. Ahora, después que yo he separado, ahora analizo solo esto, solo esto. ¿Qué quiere decir? Que tengo que analizar esta palabrita. ¿Qué será? ¿Esto qué será? ¿Y esto qué es? Porque primero que tengo que encontrar el núcleo, y el núcleo es estudiantes, porque ¿quién ganó el premio? El estudiante. Ahora, hábil y él son modificadores directos, se pone MD. ¿Por qué? Porque están directamente al lado del núcleo. Aquí no hay otras palabritas. Este hábil es adjetivo, le está calificando a estudiante. El él le determina el género, entonces acompaña, que quede claro. Otro ejemplo, de pronto aparecieron 3 hombres poco amables. El verbo aparecieron. Y yo voy a preguntar, ¿quiénes aparecieron? ¿De pronto apareció? No. Los 3 hombres. Ah, entonces 3 hombres de poco amables es sujeto. Lo demás es predicado. Miren que la ubicación varía. Ahí, entonces estamos viendo que está atrás. Ahora, el predicado está adelante, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de los 3 hombres poco amables. Entonces, hombres es núcleo. Tenemos modificador en el 3 porque me determina la cantidad y poco amables le está calificando, ¿ya? Lo único que hace poco es intensificar, nada más. Ahora pasamos a lo que es la fórmula. Normalmente a veces hay sujetos que solamente están compuestos por núcleo, por modificador directo más núcleo, modificador directo, núcleo, modificador directo. Son estos casos que se presentan. Veamos un ejemplo con solo núcleo. Cuando decimos Rodrigo escribe un libro, mire, solo una palabrita con núcleo. Con modificador directo, voy a hablar de la tristeza. Estoy hablando de qué? De la tristeza. Ya aquí está, parejita. Voy a hablar ahora, modificador directo, núcleo más modificador, la música suave. Normalmente acá, en este segundo modificador, va a ir un adjetivo, ¿ya? La otra sería la nueva televisión. Miren que son frases con modificadores directos y núcleos. De ahí que pasamos al modificador indirecto. El modificador indirecto lo que va a hacer es dar una explicación, pero se une con un nexo y siempre va a ir después. Después del núcleo, jamás antes. Después, ¿ya? Ese enlace se llama preposición. Normalmente las más comunes son, ahí mismo, con, de, del, a, por. Por ejemplo, miren, el amigo de María. Estoy usando acá el enlace de, ¿ya? Este es mi enlace de, ¿ya? Llegó. Si yo hago mi separación, el verbo es llegó. ¿Quién? El amigo de María. Ahora, ¿cuál es el núcleo? ¿De quién hablo? Tiene que quedar claro. ¿Quién llegó? ¿María o el amigo? Si pensamos, el amigo de María llegó. Ah, llegó el amigo. Entonces, ese es un sujeto. El amigo llegaría a ser núcleo. Él es modificador directo porque está inmediatamente al lado del núcleo. Y este enlace me ayuda y me determina que esto es un modificador indirecto porque me está explicando y me dice algo del núcleo y siempre va después. Cuando yo hago oraciones, el libro de José, la mesa de mi hermana, ahí está modificador indirecto, ¿no? Entonces ahora vamos a ver el siguiente modificador, aposición. La aposición, una característica de estas es que va entre comas, ¿ya? Es una palabra o frase que también va después del núcleo y entre comas, no se olviden, siempre entre comas. Me ayuda a explicar algo del núcleo que estoy hablando. En este caso, en mi oración, van a ver que estoy hablando el amigo de María. ¿Cómo ahora se llama? Andrés. Quiero conocer al amigo. Entonces, esto está entre comas. Miren, entre comas. Esta sería la posición. Respeto. Miren, hacemos el análisis. Separamos. Núcleo es amigo, de María es modificador indirecto y Andrés sería allí ya la aposición. Muy bien. Tenemos acá algunas oraciones. Analizamos. El hijo de tu tía ingresó a tu casa. Tenemos verbo, ya saben. Primero el verbo. ¿Quién ingresó? El hijo de tu tía. Ah, separo el sujeto. Pongo una S y una P. Así tengo que hacer. Ubico el núcleo. No estoy hablando que la tía ingresó, sino es el hijo. Entonces, núcleo,
Tenemos ahí el modificador directo y eso sería modificador indirecto. No hay más, no tengo que hacer nada más. Esta parte tengo que analizar, ¿no? Estudiantes. Muy bien, en esta oración dice lloviznó toda la noche. Ya. Vamos a nosotros encontrar lo que es primero el verbo. El verbo es lloviznó y pensamos muy bien, lloviznó viene del verbo llover. Y pensamos, este verbo es un verbo meteorológico. Entonces, si este es un verbo meteorológico, no es una oración bimembre. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo encontrar sujeto ni predicado. Se queda así y solo voy a decir que esto no da con él. No puedo decir él lloviznó toda la noche. Y solamente deduzco diciendo que es una oración unimembre. ¿Ya? Esto es un análisis sintáctico. ¿Sí? Sintáctico. Tenemos que encontrar el verbo, tenemos que separar el sujeto del predicado. Ahora, si hay una oración unimembre, solo anotamos que es unimembre, pero si es bimembre, encontramos todos sus elementos. En la siguiente oración nos dice, el famoso cómico Cantinflas nació en México. El verbo, ¿cuál es? Nació. ¿De quién hablamos? Del famoso cómico Cantinflas, ¿no? Subrayamos identificando el sujeto y el predicado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Analizar el sujeto. ¿Qué tengo que buscar primero? El núcleo. Es cómico, porque primero estoy hablando de él. Famoso cómico, ese es el núcleo. Luego analizo los demás que acompañan, es un modificador directo. No hay indirecto porque no hay el enlace de, no hay con. Pero sí hay una palabra que está entre comas, miren, una coma, otra coma. Eso ya se llama aposición. Recuerdan que va entre comas porque además me explica y me dice algo del núcleo. Acá. El famoso cómico, como se llama, Cantinflas, ¿ya? Y lo que caracteriza es las comas. Hasta ahí es hacer un análisis sintáctico, porque en el libro y en la práctica tienen que hacer este análisis. Sí, señoritas y jóvenes, les deseo lo mejor, pues que todas las actividades que ustedes realicen puedan estar bien. Un saludo para cada uno de ustedes.